y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Anat, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifá, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeus, a Jaán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Ya la hermana Elizabeth comenzó diciendo de que ya Esaú y Jacob se habían separado porque ya ellos tenían muchas propiedades, muchos ganados la familia era muy grande y cuando después que ellos se reconciliaron, pues ellos, Esaú dijo que siguió su camino y Jacob se quedó, se retrasó, dijo que tenía que ir más despacio. Y allí ellos se dividieron y cogieron cada uno su camino. Pero vemos que desde el principio hemos visto que Saúl no le daba tanta importancia a lo espiritual, a lo familiar, a las tradiciones, sino que él hacía sus propias decisiones, las cuales no eran las mejores, pero la de Jacob era más apegado a la obediencia a Dios y a las tradiciones y costumbres de sus padres y honraba la responsabilidad que él tenía. Muchas veces algunas personas se inclinan por acusar a Jacob, que Jacob engañador, que Jacob era lo que le hizo a Esaú, pero si lo vemos del otro lado, podemos ver que Jacob sí le daba importancia a todas esas cosas y incluso también como vimos que él rechazó el hecho de de tener la primogenitura, sabiendo él que tan importante era eso, que no era solamente que tú vas a ser el heredero, que eres el primogénito, sino que eso incurría en que tú tenías que tener una gran responsabilidad, te tenías que hacer cargo de la familia, y no solamente de la familia, de los criados, de los empleados, de todo, administrar todo eso y de tomar grandes decisiones. Y eso fue que a Esaú no le dio importancia a eso. Entonces, Esaú, mira cómo se va alejando de la tierra prometida y él se estableció en Edom, que estaba situado en el suroeste del Mar Muerto y eso era una zona bien montañosa y por eso a él se le considera a Esaú como el padre de Edom, ese pueblo se estableció con Esaú y su familia y la capital de Edom era Petra, que hoy día todavía está ahí. Eso es una zona bien montañosa y todas esas casas están construidas en esa montaña, en esa roca. Elizabeth y yo tuvimos la oportunidad de verla, de estar allí y todavía quedan esas ruinas de esa ciudad que fue donde se estableció Esaú. Eso es hasta el 6. Muy bien, perfecto.
Entonces, Edom, ¿qué significa? Lo vimos cuando, am, para el nacimiento de Esaú, que quiere decir rojo también, y por eso Esaú en la Biblia varias veces dicen Esaú es Edom, ¿sí? O Edom es Esaú, y se hace esa mención. Y sí, y está bien. Y entonces dice que se casa con las hijas de las cananeas. Ajá. Y es tan importante esto porque está mencionando que el pueblo cananeo, sabemos que al pueblo de Dios se le había ¿cómo es? Prohibido, perdón, se le Sí. había prohibido casarse con otros que no fueran su pueblo. Y especialmente era, no se casen con estos cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían costumbres de que ellos tenían dioses como el dios Baal, que vamos a ver que hay varios dioses que se llaman Baal peor, Baal no sé qué, con el prefijo Baal, ¿cierto? Y uno de los nombres que vamos a ver aquí en esta genealogía lleva también un prefijo de Baal, que es indicación del diablo. O sea, del Dios de ellos, que era a ellos, cogían sus primogénitos y le hacían sacrificios, ¿cierto? Hacían sacrificios a ese Dios y era con el primogénito, o sea, lo ponían a quemar en lugar de un animal, como lo hacían los hebreos, ¿cierto? Entonces, eran costumbres de esas, eran personas orgullosísimas, como lo dijo la hermana Rosita. Petra, que está ubicada en Edom, ahorita Idomea, y vemos aquí un nombre que dice que, ¿quién era? Era hija, los naboitas, ¿cómo es? Nabateos. Nabateos eran los que vivían en esa región. Y resulta que el pueblo que era originario de ahí eran los oreos. Y lo que pasa es que estos llegan y se mezclan con los oreos, que eran los pueblos habitantes, y se empadrentan con ellos y adquieren esas costumbres. Tras de que tenían su maldad y su orgullo, al unirse con estos pueblos se vuelven más eh, odiosos para el resto del mundo, ¿cierto? O para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios, solamente todo lo que sea las necesidades físicas, pero aparte de eso, la maldad y, y, y esas costumbres tan feas como pasar a los niños por fuego. Y hay una promesa, ya que Rosita lo colocó ahí, lo de Petra, quería comentarles que en espérate, no nos vamos a salir del tema porque esto es del mismo capítulo, pero vamos a buscar, espérate, busco aquí Abdías. Ah, sí, yo lo tengo. Tú lo tienes, busca, Sí, léelo. a día Uno uno, del 3 al 4. el verso 3 y el 4 que aquí va a Sí, hablar de cómo era Esaú, de su orgullo, de su arrogancia. Dice el 3, el verso 3 del capítulo sí. 1 de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú no, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén, amén. Entonces, eso era lo más terrible que tenía Edom, o lo que tenía Esaú y todos los pueblos y casi toda esta descendencia. Y vamos a ver que estos agarran esas costumbres, porque tras de que eran como maldadosos, se han unido con los oreos, que son maldadosos, y entonces se vuelven supremamente orgullosos. Y ellos fueron los que formaron esa ciudad que se llama Petra, y la hicieron en las rocas. Y ellos decían, aquí nadie nos va a acabar, esto nadie nos va a hacer nada. Y ese orgullo
es peligroso porque Dios nos manda que seamos humildes. Humildad del corazón quiere decir es de que yo necesito a alguien que me ayude. Por eso es que nosotros buscamos a Dios y decimos, Señor, esa es la humildad de corazón, de reconocer de que nosotros no podemos si no es Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a superar los problemas? Porque Dios está con nosotros, ¿sí? No es de que, ay, yo me valgo por mí misma y no necesito a nadie, ¿cierto? Ese orgullo de ese pueblo era de que ellos no necesitaban a Dios, no necesitaban a nadie, ellos eran los más tenaces. Y por eso es que está esa profecía ahí que dice que Dios ha hablado por medio de los profetas para traer juicios a las personas y a los pueblos. Y entonces, por esa razón y por ese orgullo, es de que Petra, los caminos para llegar a Petra fueron empequeñecidos y se llenaron de asaltantes y todo eso, y nadie pudo llegar a ese lugar y la gente allá se murió de hambre. Y nadie más pudo poblar esa región hasta el día de hoy, en Petra, porque fue una promesa, un juicio del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Por el orgullo. Entonces, en este capítulo se nos está mostrando el orgullo de Saúl que lo puede llevar a la perdición. Amén. Entonces, vamos a ver Cecilita no está, voy a leer del 7 al 10. Del 7 al 10. Amén. Entonces dice, porque los bienes de ambos eran tanto, o sea que se fue, está diciendo el capítulo que Saúl se fue a otro lugar, ¿cierto? Y está dando una razón, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú. Son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir, y estos son los nombres de sus hijos. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Entonces vimos que la pregunta que puse aquí para este era, ¿por qué se separó Jacob de la familia? Pues el capítulo nos dice aquí que básicamente había mucho ganado y la tierra no era suficiente para ellos. Pero vemos que este pueblo hebreo había de estar juntos y separados del resto del. Entonces yo digo, caramba, en una familia grande uno se acomoda también, cierto, estaba meditando en eso, uno se acomoda como pueda, uno no va a decir, oh, voy a sacar a un hijo, ya no lo puedo sostener aquí, caramba, venga, le acomodo una camita acá y aquí nos acomodamos y pobremente nos acomodamos, ¿cierto? Pero yo pienso que el orgullo de Esaú tampoco le permitió también como llegar a ver, vamos a organizarnos, vamos a administrar la tierra, vamos a tomarnos turnos o algo. Yo creo, ¿no? Esto es ya un pensamiento mío que también tiene que ver con eso, ¿sí? Cuando la persona es orgullosa en su corazón, no ve una solución para las cosas, no pone las cosas delante de Dios y todo es que yo lo hago y entonces no, la mejor solución es yo me voy por aquí, ¿cierto? Y por aquí, ¿qué más derecho? Escogió fue para el peor lugar, para el lado del sur, donde estaban esta gente. O sea que realmente fue una mala decisión. Entonces, seguiremos. ¿Quién le toca? Bueno, estaba Pérsida también. Pérsida, está Juanita, léete por favor desde el 11 al 16. Ok. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar,
Sefo, Gatam y Cenaz. Tima, la concubina de Elifaz, hijo de Esau, dio a luz a un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esau. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Ah- Aholibama, hija de Ana y nieta de Sibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jalam y Core. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatam y Amalek. Ellos son los jefes de los clanes de la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Amén, amén. Entonces, de todos estos nombres, ¿hay algún nombre que te llama la atención, que como que recuerdas de lo que hemos leído de la Biblia o que hayas escuchado? ¿Alguno le llama la atención? Vamos a abrir los micrófonos. Bueno, a mí, por ejemplo, me llama la atención el nombre de Elifaz, ¿cierto? Elifaz, porque cuando estudiamos el libro de Job, hay uno de los amigos de Job que critica a Job tanto cuando él le llega la maldad, y cuando vi ese nombre ahí como que me llamó la atención ese nombre de Elifaz. Pero hay otro nombre que me llama la atención y es Amalek, ¿sí? Esos amalecitas eran supremamente malvados y han peleado con el pueblo de Dios, ¿sí? En contra, ¿cierto? Y atacó al pueblo de Dios cuando iban cruzando del Mar Rojo, que iban huyendo de los egipcios. En lugar de dejarlos pasar por la tierra, ¿qué hicieron? Los atacaron. Y recordemos que estos son todos hermanos, ¿cierto? Porque vemos que Abraham tuvo a Ismael, lo tuvo ¿de quién? De Agar, de la sierva, ¿cierto? El hijo de ¿quién más? Tuvo con Setura, tuvo otros hijos y tuvo con Sara, tuvo a Isaac, donde salen los israelitas. Entonces vamos a ver que los árabes por el lado de Setura, los árabes por el lado de Ismael son hermanos. Entonces, cuando estos iban cruzando, ellos debían dejar pasar al pueblo y no dejaron pasar y los han atacado, ¿sí? Um, entonces, otra pregunta, uh, ¿qué connotación tiene cuando habla de Edom? Pues ya tenemos que es la maldad y el orgullo, ¿cierto? Esa es la connotación que trae esto. ¿Alguno tiene alguna? Otra cosa que quería comentarles es de que recuerden de que Esaú se casó con la hija de Ismael, ¿cierto? Que ella está aquí, ella se llama Basemat. Basemat es la hija de Ismael, ¿cierto? Cuando ya ellos se habían ido. Entonces, son cosas, y vamos a ver que todos estos nombres que dan ahí son probablemente los nombres de muchas ciudades que hay ahorita en el Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, esas cositas básicamente. Hay mucho más, pero vamos a seguir adelante. Entonces,
Am, ¿Alguien quiere comentar algo? Ahí vemos que todas las decisiones erradas que hizo Esaú, todo esto es fruto de eso, porque él desde un principio, su primer, fueron malas decisiones. Y aquí con estas mujeres que él buscó en ese pueblo, y precisamente con la hija se me fue el nombre. Asemar, No, la no, hija de quién? la primera que la hija Ismael. de Ismael, ya él era como una persona que actuaba en rebeldía, que no obedecía, porque vimos como Jacob inmediatamente, sus padres, su madre lo mandó que se fuera para donde su tío. Él se fue, quería que buscara mujer por allá y todo. Y vemos cómo Jacob, con su desobediencia, que hizo eso, en complicidad con su madre, pero él actuó en obediencia después, aun cuando su madre le dijo que hiciera eso, que no era correcto. Y cómo él por allí pasó tanto con su tío y él seguía ahí, y vino con su familia, como él, a la última hora, ya cuando se cansó de tanto que le estaban haciendo daño, él agarró su familia. Y nosotros podemos ver ahí la diferencia entre ellos dos, y ver que Jacob, teniendo sus defectos, pero era una persona obediente y apegada a la costumbre, a la buena costumbre, a las tradiciones, y también obediente a Dios. Y por eso Dios, que conoce los corazones, pudo darle a él, que él fuera el que iba a llevar ese liderazgo, de que de él iban a salir todas esas naciones. O sea, una promesa que se le hizo a su abuelo se iba a cumplir en él, porque el Señor lo consideró, porque lo vio que era la persona indicada, aunque ya eso estaba predestinado desde el vientre de su madre, porque Dios se lo había dicho a su madre, que él quién iba a ser él, que él iba a ser el primero. Eh, y entonces ver que nuestras decisiones trascienden, porque no solamente fue para Esaú, sino siguió y siguió, y él fue como, su pueblo fue como una copia de él. De su manera de ser, de él, de ser orgulloso, de ser desapegado, de ser malvado y todo eso. Ellos siguieron ese mismo camino, todos, toda Sí, su descendencia. amén. Bueno, entonces, hermana Vianey, vamos a leer del 17 al 19, por favor. Amén, que Dios me las bendiga. Amén, Dios te bendiga. Muy bien. 17 al 19. Sí, Vamos a leer bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos son los hijos de Raquel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Raquel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basamat, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalaam y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Según, ¿qué es genealogía, verdad?
según lo que Amén. es un diccionario, es el registro de la ascendencia y descendencia de personas o familia. Pero según la Biblia, la genealogía cuenta la historia y muestra cómo Dios restauró la relación con la humanidad. Entonces, según Génesis 17-19, ahí menciona a los hijos de Raquel y uno de los hijos de Esaú, y se les identifica como jefes de la tierra de Edom. Pero ahora, ¿qué significa Edom? Dice que es el símbolo de oposición a los propósitos de Dios y una advertencia para todas las naciones, al tiempo que señalaba la restauración y la esperanza final para Israel. Recordemos que Israel es descendiente de Jacob. Entonces, este versículo, esos 3 versículos enfatiza repentinamente que Esaú era Edom, es decir, el pueblo y la nación de edomitas. ¿Por qué? Porque dice que están compuestos de Edom, sus nietos, con sus padres, y entonces ahí se fueron siendo, ¿verdad? Lo que son los jefes, los líderes. Bueno, Amén. sigue mencionando, ¿verdad? Porque menciona a Israel, porque Israel había perdido su poder político y militar y estaba citado por una nación enemiga. Recordemos, ¿verdad? En los versículos anteriores, Israel tenía muchos enemigos. Entonces, y uno de estos, ¿verdad? Eran los edomitas, que proviene lo que es Edom. Dice que estos peleaban por la muerte de sus hermanos y dice que se querían aprovechar la posición por la debilidad que Israel tenía. ¿Por qué? Porque ellos se querían enriquecer. Ellos querían enriquecer a Edom. Según Abdías 12:13. Ahí dice, ¿verdad? Si usted lo puede buscar y si no, pues se los voy a leer. Dice esperanza que se demora es tormento de corazón, mas el árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Entonces, más que todo, ¿verdad? Que todo aquel que tiene una esperanza viene a, más que todo, a ser como una tormenta. ¿Por qué? Porque aunque tengamos esa esperanza, pero estamos viendo cómo salir, pasan los días, pasa el tiempo, pero no vemos los resultados, pero a través de Dios obtenemos lo que es, ¿verdad? Y obtenemos esa esperanza. También dice, ¿verdad? O aclara ahí que el pecado más grande o lo que demostraba Edom, dice que el pecado de ellos era el orgullo, era un pecado principal que Edom tenía. Escuchaba, ¿verdad? Que ustedes ya leyeron Abdías 3, y sí, ahí aclara, ¿verdad? Que, que cuando Abdías eh, menciona, ¿verdad? Que nosotros no debemos nosotros de tener ese lo que es orgullo, ¿verdad? Porque según Abdías 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero si nosotros no tenemos ese orgullo, entonces sí vamos a alcanzar gracia delante de los ojos de Dios. Pero si vamos a tener orgullo como Edom, pues Dios nos va a corregir de una y de distintas maneras. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente la
la explicación. Quería añadir que en la parte de la genealogía, todo lo que tú dijiste está muy bien, pero quiero añadir que es importante la genealogía, que nos digan de dónde salió fulanito, sutanito y todo eso, porque nos ayuda a entender todo lo que, de dónde salieron los pueblos y qué pueblo, la característica moral de cada pueblo. Y por eso yo pienso que el capítulo estos son los que salieron, no sé qué, y Esaú es Edom. Y luego estos pueblos, y ellos son Edom. O sea, como decir, y ellos son orgullosos. O sea, como decir, y ellos también salieron como el papá, como Esaú. O sea, con la característica moral. Entonces, el pasaje aquí y el Espíritu Santo nos quiere decir de que así como el papá, así salieron los hijos, orgullosos, pueblos maldadosos. Y lo que yo les explicaba de los tres hijos de Abraham, de la descendencia por el lado de Ismael, ¿cierto? Por el lado de Isaac, que es Jacob y los que estamos viendo, y por el lado de los hijos de Setura, ¿cierto? Son tres hermanos que hasta el día de hoy ellos saben que son hermanos, pero no quieren saber el uno del otro y son totalmente diferentes. Ninguno quiere tener parte, ni hay forma de conciliar. Ahí está el presidente Trump tratando de conciliar y buscar un acuerdo para que ellos puedan convivir, porque no pueden vivir, tienen que vivir separados porque se odian con odio jarocho. Entonces, en lugar de hacer un bien, ellos tratan de hacerle mal a su hermano, ¿cierto? Y por esa razón es que eran odiosos para el pueblo de Israel, o sea, para la descendencia de Jacob. Entonces, aquí vemos cómo de los israelitas se nos separa ¿quién? Jacob. Se nos separa ¿quién? Esaú. Y vamos a seguir con la historia por el lado de Jacob, que es por donde viene la línea del Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir eso también cuando se va separando esto? Que Dios va purificando a su pueblo. Muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos personas que sea porque nos toque dejarles de hablar o separarlas o porque se arma un tropel y se van de nuestras vidas. Dios permite todas esas cosas para que uno pueda vivir en paz con Dios y tener buenas costumbres y vivir vidas piadosas, ¿cierto? La misma característica de personas maldadosas al ver que nosotros seguimos a Dios y todo, ellos no consienten la vida que llevamos y como que no somos alegres para ellos y se nos van a separar, ¿cierto? Y eso es una parte del plan de Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra mente en el propósito de Dios, de que hemos sido creados para adorarlo y para hacerlo conocido en la tierra. Entonces, está bien, esta gente se nos va a ir separando, pero la línea de la promesa sigue por el lado de Jacob. Amén. Y cada pueblo, vemos que en cada pueblo se va armando un grupito, una nación y van seleccionando un gobernante, ¿cierto? Y vamos a ver que cada uno va a tener un rey y van a terminar con reyes ahí por el lado de Idomea y de Saúl, ¿cierto? Lo mismo pasó con Israel. Con Israel llega un momento en que ellos van a estar hartos de que Dios los gobierne y dicen, no queremos ya que Dios nos gobierne, queremos que nos pongan un rey y quieren apuntar ¿cómo es? A posicionar a un rey humano para que los gobierne, ¿cierto? En todo el mundo, con todos estos hijos en el Medio Oriente, cada uno se va estableciendo, se va multiplicando y cada uno va escogiendo líderes y se van formando como los pueblos y las naciones. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir. Ligia, con el 20 al 22, por favor.
Le pone volumen. El botoncito del volumen. Ya. Ya. Bueno, estos son los hijos de Seir, el jorita que habitaba en aquella tierra: Lotán, Sebal, Sebeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Tama era hermana de este mismo Lotán. ¿Hasta dónde es? ¿Hasta dónde es, Elizabeth? Hasta el 22, sí. Ah, bueno. Ahí Ya. hasta Lotán. Sí. Entonces vemos que aquí siguen con la misma genealogía, ¿cierto? Sí, El propósito de la genealogía bíblica es como, ¿ya quieres repetir lo que es el propósito de la genealogía bíblica? es que es una línea. Sí, nos están presentando como la descendencia, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, sí, a veces yo le pregunto a mi mamá, bueno, ¿y de dónde venía esto? Y mi papá, no, que él era hijo de Juan Ramón y que ellos venían de tal tierra y ellos eran de origen por allá de los chipchas. Entonces yo, sí, oh, ¿cómo va a ser los chipchas? Entonces como que uno en su mente, wow, los chipchas eran los nativos, los indios. Entonces se le abre a uno el pensamiento, oh, wow, a ellos eran guerreros, ellos eran trabajadores, ellos, todas las costumbres que tenían. Entonces, como que uno le da una idea de saber, primero, la ubicación, segundo, las costumbres, de dónde venían, ¿cierto? Y también uno, ¿por qué será que a mí me gusta tanto la arepa de choclo, el maíz o lo que sea? ¿Sí me entiende? Entonces, hay cosas que uno trae. ¿Por qué? Por sus antepasados. por, Entonces, la por- genealogía bíblica nos dice dónde son los pueblos, pero nos muestra la característica moral de los pueblos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí todos esto, a mí me llama la atención, por ejemplo, Aná, son gente que los nombran más adelante, que hacen cosas en contra de los israelitas, ¿cierto? que esos eran los jefes de Joritas. Sí, Joritas. son horitas. Entonces, los oreos eran los nativos, los que vivían en esa tierra antes de que Ah, fuera conquistada. Entonces, cuando Esaú dice, me voy para Seir, él se va a buscar lo que a él le gusta, ya por donde está, como lo que hizo Lot. Lot miró es lo que a él le gustaba, le gustó ese pueblito por allá, vio que en las cosas que le entraban por los ojos y que le hacía de pronto placer a su carne, ¿cierto? Y se fue ¿para qué? Para un sí, pueblo bien horrible, ¿cierto? Entonces, también decide irse para ese pueblo donde viven esos oreos, que eran también maldadosos. Y entonces esa maldad con esa otra maldad de ese orgullo de él, pues obviamente qué combinación hay. Pero dicen que, ¿cómo es que es? Que la gente se junta, que Dios los hace, que ellos se juntan o algo así. Hay un dicho que se me olvidó, pero básicamente es que a cada uno le gusta buscar su cosa. Entonces, estos se van para, para Seir, donde están los oreos, se casan con esos oreos y obviamente ese pueblo se va a hacer más odioso para el pueblo de Israel, pero porque Israel no compite con el pecado, porque ellos
ya tienen su norma, creen en Dios, quieren caminar de acuerdo a Dios, y entre más aquellos adoren ídolos y hagan todas esas costumbres, pues peor, la separación es tal. So, ahí podemos entender cómo Israel, sus hermanos, no quieren saber de estos hermanos. ¿Por qué? Por esas costumbres. ¿Sí? Amén. ¿Quieres decir algo más, Ligia? O si tienes alguna pregunta ahí. No, no, y dicen que ellos estaban en el país de Edom. Ahí en el Edom lugar. es, Edom es el país de, yo tengo Esaú. ahí como, de Esaú. No, Esaú Sí, es el eh, mismo Edom, ¿cierto? ¿Por qué? Edom. Porque significa rojo. Pero al venir a habitar a esa tierra, al casarse con las hijas de los Oreos y a formar familias, ellos llegaron a habitar en esa tierra y tomaron posesión y formaron las ciudades, ¿sí? Primero, bueno, la casa, luego tuvieron hijos, entonces se formó como una pequeña comunidad, una ciudad, y luego pusieron un gobernante para esa ciudad y todo eso, y ya se quedaron en posesión de esa tierra. Entonces, esa tierra, como estaba tan contaminada, por eso es que la Biblia menciona que Esaú es Edom y que los hijos, todos estos, es Edom. O sea, pero como para significar el carácter moral. O sea, es el pueblo orgulloso. Toda esa región se convirtió como en la zona de Edom. O sea, y fue donde estuvieron ahí los nabateos, y es donde ahí fue que hicieron a Petra y todo eso en esa región, ¿sí? Pero Edom es ahorita nosotros la connotación que nos dicen cuando una persona viene a los caminos del Señor y está caminando bien, pero de pronto decide volverse para atrás, uno le dice, ay, ¿se va a volver para Egipto? O sea, la connotación de Egipto quiere decir a su mundo de atrás, a su mundo pecaminoso, ¿sí? Entonces, Edom es como ese nombre. Edom es como pecaminoso. O como cuando uno le dice, no, se va para Babilonia. Babilonia es también un pueblo peligroso, idólatra, no amante de Dios. Entonces siempre se tenía esa connotación. Entonces la Biblia aquí lo que nos quiere decir es que estos son Edom, que igualito que Esaú salieron sus hijos, su descendencia con ese mismo carácter moral, y todo ese pueblo, todo eso son los edomitas, cada descendencia, que ya cada nombre es el nombre de cada ciudad en ese lugar. Amén. Amén. Ok, hermana Jenny, vamos a leer entonces del 23 al 30. Amén. Yo dije amén y con el micrófono cerrado. Amén. Déjenme, porque yo estoy media fañosa de la vista. Ay, 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 estás como yo. Ay, sí. Tengo que comprar unos lentes y todavía no lo he podido comprar, pero Dios proveerá. Ay, Em, ay, amén. Pero ya el fuiste a la 23. prescripción, ya fuiste a Sí, lo tengo como la receta y de los lentes y de unas sí. gotas. Ah, ya. Sí. Y, ok. ¿Y tienes que miopía o? No, como que él me dijo como que también por la edad, como que yo veo de cerca, no puedo ver muy bien, y de lejos, pero como que me fuerza mucho la vista para verlo. Amén. A ver si te llevo unos lentes cuando vaya por allá, a ver si te sirven. ¿Listo? Ah, ok, gracias. A mediado de septiembre nos encontramos por allá en Cañongo, ¿vale? Ok, Ok. eh, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, los hijos de Tobal fueron Albán, Manahat, Elbá, Sefo
y Onán. Los hijos de Sibón fueron Allá y Aná. Este Aná es el que halló manantiales en el desierto, mientras cuidaba los asnos de Sibón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibamá, hija de Ana. Los hijos de Sidón fueron Emdán, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Ezer fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron los jefes Lotán, Sobal, Sibón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos en la tierra de Seir, según sus mandos. Hasta el 30, ¿verdad que sí? Sí, Ahí también, como ustedes estaban diciendo, eso yo lo tenía en la mente, pero ustedes lo dijeron, que ahí el Señor nos está mostrando la descendencia de cada persona, como para que usted sepa de dónde usted viene, a qué familia usted pertenece. Ah, que yo soy de los Valenzuela, que la familia Valenzuela viene de tal parte. Entonces, eso es lo que el Señor quería mostrar, que cada quien tiene una identidad y que tiene una descendencia. Eso fue lo que yo entendí. amén, amén. Y aquí cuando habla de manantiales en el desierto, aparte, ¿qué significado bíblico tendrá eso? Manantiales en el desierto. Bueno, ahí yo no sé, no entendí. Sí, pues, ¿Será conmigo? sí, sí, pues denota, acuérdate que esta gente andaban en el desierto y ellos caminaban lejos, lejos, y imagínate, para encontrar agua es tenaz. Pero hay un significado bíblico de estos manantiales en el desierto que quiere decir la provisión de Dios, ¿cierto? Para su pueblo. Amén. O sea, en Era medio de conmigo. todo. Exacto, provee bendición. Y dice también que significa la renovación y la bendición. Y quiero leerles esto que dice aquí el Internet. Dice, en el Antiguo Testamento, los manantiales naturales alimentaban arroyos y ríos y embalses comunales. Imagínate, o sea, eso debe ser una belleza natural. Imagínate uno en medio del desierto y encontrar un arroyo o algo así. Es una maravilla. El libro de Isaías menciona varias veces la llegada del río y aguas al desierto como un símbolo de renovación y bendición. En Primera de Corintios 10:4, Pablo dice que la roca que dio agua a los israelitas es como Cristo mismo. ¿Se acuerdan? Y vemos también en el Nuevo Testamento cómo cuando está la mujer samaritana, que el Señor Jesús le dice, dame de beber. Y entonces ella se da cuenta que es el Señor mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le pregunta que dónde está tu marido y en fin, y él le dice, ella le dice, no tengo marido, y él dice, bueno, bien dices porque ahorita con el que estás, ese no es tu marido. Entonces ella se da cuenta que realmente él era el mismo Señor. Y entonces, y le dice el Señor Jesús, y si tú supieras quién te pide agua, sabrías que yo soy el que te puedo dar agua, la agua de vida, ¿cierto?
prácticamente la salvación. Entonces tenemos una connotación de agua con la salvación, con la provisión del Señor. Y fíjate cuando Jacob se encontró con Rebeca, ¿cierto? Que venía Eliezer con Rebeca, se encontraron en el pozo de Jacob y la connotación del agua es esa provisión de Dios de que tenía la mujer para el matrimonio para él. Entonces, siempre es provisión de Dios cuando hay algo con agua. El desierto se irá convirtiendo poco a poco en tiempo y lugar de gracia, de salvación, un lugar al que Dios lleva a sus amigos, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? Entonces, o sea, que tiene una tribulación, que le cae la mala, que de pronto se queda sin trabajo, cosas así. Entonces uno dice, ay, estoy en un desierto, ¿cierto? Porque hay una necesidad de algo. Entonces es una connotación de eso y muchas veces Dios permite que uno pase por esos desiertos de la vida para Él poder mostrar que Él es el Dios de nosotros, que si nosotros le buscamos, Él nos va a proveer, nos va a acompañar y nos va a hacer que tomemos de esa agua viva, de esa salvación de Él, ¿cierto? Entonces esa es la connotación. Queríamos que extendiéramos un poquito acerca del manantial. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra explicación? Sí, bueno, es pequeño, ¿verdad? También en Proverbios 16:22 también aclara sobre el manantial de la vida. Dice, Amén. manantial de la vida es el entendimiento al que lo posee, mas la eh, erudición de los necios es necedad. O sea, ahí de una vez nos aclara, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos tener ese manantial de la vida, según nosotros, más que todo, cómo nosotros, en qué expectativa podemos nosotros reservarla o obtenerla, ¿verdad? Entonces, Sí. es muy bonito, ¿verdad? Más que todo ir descubriendo todo esto porque nos ayuda a entender y comprender cada día más. Amén, amén, sí, este manantial es la Biblia, mira, y cada vez podemos entender y nos ayuda a tomar decisiones y a caminar realmente como el Señor nos manda. Vamos a buscar entonces, sigue 31, Birmania, léete del 31 al 43, por favor. ¿Birmania salió? Ay, yo vi a Birmania por ahí. Ella salió. Amén. Lo voy a leer. Sí, Lo- amén. los reyes de Edom y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobá y en su lugar eh, reinó Usán de tierra de Temán. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth junto a Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Abor. Y murió Baal Anán, hijo de Adbor, y reinó Hadar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matre, hija de Mesad. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Tanna, Alba, Getem, Aolibama, Elá, Pinón, Sená, Temán, Mistar,
Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Amén. Entonces vemos lo que ya explicamos anteriormente, que cada uno de ellos se hizo jefe, se hicieron tomaron sus reyes y todo eso. Entonces hubo 8 reyes en esa región y toda esa región tomó las características de Edom. Por eso todos esos pueblitos y todos esos descendientes se les llamó Edom para quedar clasificados como con el carácter moral de esa región. Vemos también algo muy importante que para concluir, y es de que cuando Dios bendijo a Jacob, Isaac lo bendijo, ¿cierto? Y sabemos que Isaac estaba también lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y él bendijo a su hijo, pero también bendijo a Esaú y le dijo que él también sería una gran nación. Está bien, la promesa se cumple. Hizo una gran nación de ahí, ¿cierto? Pero el final de los edomitas obviamente es de acuerdo a cómo ellos quisieron vivir, no teniendo en cuenta a Dios. Yo creo que ahí cuando dice y murió fulanito y murió sutanito, quiere decir que a pesar de que tanto orgullo y de que lucharon tanto y todo, tenían el mismo final. Suácate, se iban a morir. Pero vemos que Dios es fiel y Dios nos ha prometido a nosotros cosas maravillosas. En este capítulo nos habló del manantial, de las aguas, de la vida, de Jesús para poder traerlo al tema central. Es de que nosotros debemos poner nuestros ojitos, ¿quién? En el autor y el consumador de la vida, ¿cierto? No tener un corazón orgulloso, tener un corazón humilde, que dependemos del Señor, que nosotros no podemos solos, ¿cierto? Esa humildad del corazón es la que el Señor ama, ¿cierto? Dejar ese orgullo de que no, de que yo soy capaz y que yo no necesito a Dios, de que es que yo necesito mi trabajo y yo me valgo por mí misma. No, es Señor, gracias porque tú me diste ese trabajo, gracias Señor porque tú me das la salud, gracias Señor porque tú hiciste que el sol de hoy saliera y que yo pudiera estar con salud para ir a mi trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que busca el Señor, ese corazón, el corazón. Y para terminar, quiero leer en Primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 7, que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires para hacer un contexto para que sepan lo que está hablando el pasaje. Dios manda al profeta Samuel a que busque el rey para Israel y dice, vaya a donde Isaí y búsqueme ahí, que ahí voy a escoger el primer rey para Israel, ¿sí? Porque el pueblo le ha dicho a Dios, ya no queremos es un hombre, queremos es que nos ponga un rey, ya no queremos que tú nos gobiernes, algo así. Entonces Dios le dice, ok, muy bien, le voy a mandar un rey. Y manda a Samuel a que busque dentro de los hijos de Isaí, que busque a su rey. Y entonces llega Samuel y Isaí tiene muchos hijos. Y entonces viene Samuel a buscar, a elegir el rey para Israel. Y es lo que pasa, dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, su forma física. No mire que es alto, que es hermoso, que tiene ojos azules. No mire eso. Dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No que Jehová deseche que la persona sea hermosa o alta o bella, no. Es que Jehová desecha si Samuel mira, se enfoca en lo externo y no en lo interno. Eso es lo que dice la Biblia.
Dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces, ese verso tan hermoso para concluir este capítulo tan hermoso que con tantos nombres nosotros decimos, pero ¿qué vamos a estudiar ahí? Pero la enseñanza es de que este pueblo vemos de dónde salió y las decisiones que tomó, en lugar de seguir con su hermano, decide irse para allá de ese pueblo a buscarse lo que no se le ha perdido, y esto en desobediencia, cuando le dijeron no se case con estas mujeres, dice la Biblia aquí en el capítulo 36, él se fue y se casó con las hijas de los cananeos, y no se casó con una, sino con varias, y aparte de eso se casó con la hija de Ismael, que ya se habían separado, que era la hija de la esclava, y que ya él sabía que Jehová Dios les había dicho que era por Jacob que venía la bendición. O sea, él sabía que el primogénito era el que llevaba lo que era el patriarcado de su casa, tanto la bendición de recibir cosas materiales, pero también la responsabilidad de guiar a su familia en los caminos del Señor. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo más importante que nosotros padres de familia podemos hacer es guiar a nuestros hijos, ¿cierto? En el camino del Señor, que es como mejor van a quedar dotados. Por eso empecemos nuestras misiones con nuestras familias. Amén. Amén. Dios me los bendiga. ¿Algún otro comentario para que cerremos? Juanita, ¿qué te gustó del capítulo de hoy? Los nombres. Se te quedaron todos, ¿no? Muy interesantes. Sí. Sí, tal vez se nos olvidan, ¿cierto? Tal Sí. vez se nos olvidan. Y uno que Sí. otro, por ahí yo he leído la Biblia varias veces, pero uno que otro medio me acuerdo de los nombres. Pero bueno, como que uno sabe poco a poco, con razón que estos hicieron esto y esto, entonces uno ya sabe, o por ejemplo, uno busca de dónde viene fulanito de tal, entonces la Biblia le recuerda a uno, eso estaba era en Génesis, entonces como que uno va conectando las partes. Por eso es que cuando leemos el Nuevo Testamento, es importante que leamos el Antiguo Testamento, porque es el origen de dónde salieron los pueblos, que por qué hay tantos tropeles. Por lo menos ahorita yo como que medio entiendo el problema que hay en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice. Todo este Génesis nos está diciendo todo el tropel que tuvieron esos hermanos y lo tienen hasta el día de hoy. Entonces es eso. Ligia, ¿algún comentario? No. Pues para mí es difícil porque yo hasta ahora es la primera vez que estoy viendo, no, estoy leyendo, escuchando Sí, la Biblia. Yo el Génesis no sabía nada. sí, pero es tan importante, ¿cierto? Sí, Qué bendición. Tenemos que seguir perseverando, porque eso es el manantial. Esto es el manantial que nos da la vida. Es bueno seguir a Dios y uno dice adoramos a Dios y todo, pero hay que saber por qué uno lo adora, qué fue lo que él hizo por nosotros, ¿cierto? Y entonces cuando uno lee la Biblia, como que uno va entendiendo más y más y el Espíritu Santo le va abriendo a uno la mente y el corazón para uno poder entender un poquito más. Honey, baby, I am in class. I'm calling you in 5 minutes, okay, baby? Love you, baby. Bye. Sí, entonces eso es el detalle, el manantial de vida. Sí, y qué lindo que podamos estudiar juntas. Amén. Vamos a ok. tomar la foto Amén. de la clase. Yo lo Despidámonos en encontré, oración y después tomamos la foto. yo lo Vamos, encontré muy interesante el tema de hoy. ay, sí, Jenny, dime. Sí.
Que digo yo que lo encontré muy interesante, está bien delicioso ese tema. ¿Cierto? Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. A mí antes no me gustaban las genealogías, pero ahorita ya empecé a cogerle como gustico. Es la primera vez que escucho sobre Sí, la toda esa, genealogía. sí, sí. Amén, amén. Sí. Hermana Jenny, despídanos en oración, por favor.